Estamos ya nuevamente con la Hora Ciudadana. Espero nos hayan extrañado ya de regreso. Ya saben, un programa donde buscamos estar en contacto con el público de una manera más sencilla, más natural, para que podamos interesarnos, tomar parte en todo lo que es la vida cotidiana de nuestro querido México. Hoy contamos con un invitado muy especial al que hemos estado correteando, pero qué barbaridad. Y ahorita por fin se nos hizo que estuviera aquí en Ciudad de México. Él es Pablo Magluf. Muchas gracias, Pablo, porque de verdad estábamos muy esperándote así, ávidos de que por fin se nos hiciera. Y bueno, aquí les pedimos a veces también, si tú quieres pues presentarte un poco en términos de lo que tú quieras decir, desde si naciste aquí en México, lo que sea un poquito de tu vida también profesional. No, hombre, pues gracias al revés, gracias por esta generosa invitación. Yo soy el más honrado. Bueno, evito un poco el ánimo celebratorio, autocelebratorio, entonces diré nada más que soy escritor, periodista, analista, editor y también un fiel observador de la vida nacional. Se nota, hemos estado revisando mucho de tu trabajo y sí, a mí me sorprende, ahorita lo comentaba contigo, esta intuición que desde luego creo que la has desarrollado en parte pues a lo largo de una experiencia valiosa, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero creo que también tienes algo así como un don muy especial, ya lo iremos viendo, ¿no? Y bueno, yo soy, perdón, se me olvidó, soy María Teresa Berganza, ahora simplemente lo dejamos en fiel activista de Hueso Colorado. Yo soy Porfirio Flores, ciudadano activo. Estamos aquí para informarles. Yo soy Emilio Casabrava, economista, pues también aquí dándole en el activismo. Y digo, ya Pablo mencionó un poco cómo se ve a sí mismo como un escritor, periodista, editor. Entiendo que estudiaste periodismo. Así es. En el TEC de Monterrey. Estudié periodismo en el TEC de Monterrey y una maestría en comunicación y cultura en la Universidad de Sydney, en Australia. Wow. ¿En qué TEC fue donde estudiaste? En el TEC de la Ciudad de México, que se vio afectado por el sismo del 17. El del sur era, ¿no? Así es. Sur. ¿Y naciste en la Ciudad de México? Sí, soy de la Ciudad de México, pero he vivido en 5 países. Wow. En Líbano, en Argentina, en Australia, en Estados Unidos y en España. ¿Y por qué o cómo estuvo eso? ¿Tus papás trabajaban, viajaban? Sí. Una mezcla de movimientos familiares, estudios, diferentes aventuras personales. Ok, o sea, con tu familia. Intercambios universitarios, posgrados, con la familia. En fin, pero tu familia, tus papás se movían por temas de trabajo o con ellos ¿dónde estuviste? ¿Con tu familia? Sí, mi mamá fue comisionada de comercio de México en Texas. Ok. Esa fue mi primera experiencia en Estados Unidos. En Argentina viví como en intercambio universitario. En Líbano, porque mi familia es libanesa, son migrantes a México de mis abuelos, entonces casi todos los descendientes hemos ido a Líbano. España, porque también tengo familia española y di una vuelta por Europa. Y Australia por un posgrado. Por el posgrado que hiciste. Entonces es una colección de razones, digámoslo así. Oye, y entonces es la carrera en periodismo, después haces este posgrado en la Universidad de Sydney. Sí. Que es, ¿me repites otra vez? Es un posgrado en comunicación y cultura. En comunicación y cultura, regresas a México y ahí, ¿qué onda? ¿Cómo entras a esta parte periodística y de análisis político, diría yo? Bueno, a mí me invitó a trabajar al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que en ese entonces lo dirigía don Enrique Cárdenas. El profesor del doctor Enrique Cárdenas, que fue mi jefe, es un
es un centro de estudios, Ajá. Centro de Estudios Espinosa Iglesias, o lo que en inglés se llama un think tank. Ajá. Era una fundación encargada en producir ideas. Mm. Y a mí me invitan, digamos que a dirigir toda la parte del departamento de comunicación. Ok. ¿Sí? Que ya en ese entonces, pues no solo eran relaciones con prensa, sino también todas las plataformas digitales. Como parte del trabajo, ahí empiezo justamente a analizar, a hacer análisis político, periodístico en Desde ahí. algunos medios mexicanos. Escribí, O sea, de ahí te invitan a escribir en Así es. periódicos, así es, columnas o cosas así. así es. Digamos que empecé, el más conocido fue el Reforma. Ok. Ahí me me di a conocer y me leyó gente muy conocida en el medio. Por ejemplo, Rosana Fuentes Berain fue una mentora mía. Ok. Me reconoció, me invitó a colaborar a otros medios. De ahí salté, me mandó a llamar Enrique Krause, el director de Letras Libres, el fundador. Bueno, que en el fondo es fundador, pero es... Editor también. no, sí, lo que quiero decir es que es heredero de las revistas previas, Vuelta y Plural de Octavio Paz. Ah, ok. Pero Letras Libres formalmente sí es es una creación de Krause. Me invitó a ser editor web, entonces renuncié al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, seguí escribiendo en otros medios y ahí es cuando me llama la televisión Leo Zuckerman a hacer análisis político y debate ya en televisión. En la hora de opinar, En la hora de ¿verdad? opinar. Okay. Y estuve ahí todo el sexenio pasado. Después salí de Letras Libres, fui editor de la revista Etcétera, con Marco Levario Turcot. También después dejé Etcétera y ya fundé mi propio medio, que es Disidencia. Okay. Es un portal digital, un newsletter. Formalmente es un newsletter porque entrego a través del correo electrónico. Okay. Entonces, y es bajo suscripción. Okay. Por cierto, todos están invitados a inscribirse. Están invitados a entrar. Disidencia.mx. Disidencia.mx. Y el título lo dice todo. Sí, pues está clarísimo ahí tu postura, ¿no? Tu dirección, tu postura, exactamente. Enrique Cárdenas fue tu profesor en el TEC. No. Enrique Cárdenas fue mi jefe en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Okay. Sí. Él es economista. Sí, historiador económico. Es historiador económico, sí. Así es. Ok. Bueno, pues entonces ya más o menos tenemos una idea de cómo fue tu camino. Y hay muchas partes ahí que obviamente son interesantes. Aquí lo que nos gusta hacer, y creo que sí te lo platiqué un poco, es ver la persona, de dónde viene. Cuando son activistas, vemos en qué momento decidieron incursionar a este activismo, las razones, el tiempo que llevan haciendo esto. La trayectoria, ¿no? ¿Qué opinan de ciertos sucesos que han pasado en los últimos años? Como estamos hablando aquí de las elecciones, si son fraudulentas, si no, si son válidas o son legítimas o no. Y después tratar un poquito, sobre todo tú que eres muy bueno en este tema de análisis y de un poco leer lo que está sucediendo y qué crees que pueda suceder hacia adelante en el país. Entonces, no sé si tú crees que hay algún momento en el que decides volverte más crítico o siempre desde que empezaste eres una persona crítica del sistema, de la autoridad o del gobierno o nada más eras un poquito más descriptivo, no sé,
¿Sientes que siempre tuviste desde un principio la misma línea o hubo un momento en el que dijiste aquí yo ya me voy a poner un poquito distante? Sí, mira, la verdad es que la formación periodística per se implica siempre ser escéptico de el poder. Justamente porque la gran diferencia entre el activismo y el periodismo es que el periodismo denuncia y observa el poder. El activismo, en cambio, sí puede tomar una postura por causas que cree. Ok. Puede ser crítico de otras, ¿no? El periodismo siempre está, digamos que, obligado a denunciar al poder. No importa el bando. En el momento en el que un periodista se casa con el poder, ya no es periodista, se vuelve propagandista. Entonces yo por formación, siempre he sido crítico del poder, de cualquier poder. Ahora, no voy a escurrir el bulto. Sí es cierto que también tenemos una inclinación y una predilección y cierta subjetividad. No existe la objetividad absoluta. No existe, es un mito. Tiene cierta afinidad cultural, ideológica, política por ciertos bandos. Pero estás obligado a ver al poder, a desafiar al poder y verlo con distancia crítica. A desnudarlo, ¿no? Así es. Entonces, realmente no importa quién esté gobernando. Siempre fuiste crítico. Sí. ¿Y también criticas a los activistas? Supongo que también. Es que depende, ¿no? Te digo, depende de Para que nos digas de una vez. Depende de qué ideas tengan y habrá unas más que otras y habrá todo tipo de activistas. Entonces me tendrías que poner un ejemplo más concreto. Así el activismo per se, pues no, me parece una actividad muy válida, muy necesaria. Sí. Siento que no se debe de confundir con el periodismo. Por esa distinción que acabo de hacer. Perfecto, sí. Los periodistas activistas terminan no siendo periodistas. Se vuelven en algún momento adeptos del poder. Que tienen una tendencia. Y como bien decías ahorita, Porfirio, cuando el periodista toma partido, se vuelve más bien propagandista. Un vocero. Así es. Un vocero del poder. Sí, eclipsas la crítica. Sí, ayer veía yo un video de la hija de la señora de Gobernación, que precisamente tiene una agencia de noticias muy favorecida, muy auspiciada por el Grupo Andrade, y que precisamente hace eso, ¿no? Volverse ya no es periodismo, sino propagandismo. Y entonces, pues ya, ¿a quién le crees, no? Ahí se pierde toda la ética y todo el profesionalismo. Eso no quita, repito, que haya ciertas posturas, inclinaciones, respaldos, afinidades, predilecciones, que tampoco hay que esconder, ¿no? Entre más claridad haya al público, tú como periodista, y desenmascares tus mismas posturas, ¿sí? Más fácil el mismo público va a poder discernir. Va a tener más herramientas para saber en dónde está parado el periodista. Pero ya ser activista es otra cosa. Sí, totalmente. No. Idiote. ¿Quieres preguntar algo? Es que a lo mejor cambio el tema. ¿Quieres tú seguir? Bueno, sí, entiendo esta parte, ¿no? De que te van ubicando con cuál es tu sesgo, etcétera. Ojalá todos fueran así. Hay por lo menos una película donde uno de los protagonistas dice que prefiere a una persona, voy a decir, mentirosa o mala, que a un estafador, porque el estafador a veces dice la verdad y a veces dice la mentira. Y lo triste o lo que es que hay mucho estafador
¿no? Que a conveniencia a veces como que quiere hacer pasar de que es crítico, pero otras veces realmente Se acomodan, ¿no? se acomoda muy bien y entonces eso, pues a la gente pues no la puede confundir, ¿no? La puede engañar, esa es la palabra, pues eso al final del día es un estafador, ¿no? Sí, Entonces, casi es un embaucador tú. o embaucador. Y en ese sentido, la verdad, yo tenía muchas ganas de invitarte porque yo desde que te escuché un par de veces dije, este cuate sí me late, no se anda con, sabes, por las ramas. Me acuerdo, y lo menciono nada más como una de las anécdotas, que en algún momento con López Obrador, ya ves que López Obrador fue y la 4T es especialista en dividir. Ellos son especialistas en dividir. Y en mentir. Y en mentir. Y entonces ellos me empezaron con todos los ismos, ¿no? De que el racismo, que el clasismo, que no sé qué. Y me acuerdo que en la hora de opinar hubo una mención al respecto, ¿no? De que si en México había racismo, no sé qué. Y excepto por ti, todos, no, sí, hay muchísimo racismo, que no sé qué. Espérame tantito, ¿no? Tú pusiste un poquito el freno, pero en redes decíamos, a ver, espérame, o sea, ya hemos tenido desde hace decenas, o ahora ya cientos de años, presidentes indígenas. Creo que la gente que no ha salido de México no sabe lo que es el racismo. Creo que hay un malentendido ahí, porque pues no es lo mismo que efectivamente lo existe aquí y en todo el mundo, el clasismo, el elitismo de que, bueno, tienes dinero, te trato mejor, pero eso existe en todo el mundo. Sí, o sea, mi alegato en ese entonces era que denunciar los intentos de ciertos activistas, particularmente anidados en la academia, muy cercanos al régimen, de intentar importar las taxonomías del racismo de Estados Unidos, intentar aplicarlas a México. Y yo negaba que eso funcionara. Le venía muy bien al régimen porque le permitía pintar a México como si fuera una sociedad oprimida, donde había una élite racista y un pueblo racialmente oprimido. Yo decía que eso no funcionaba. En México no había un racismo sistémico. Eso no quita que sí haya un problema de discriminación por el color de la piel y siempre lo hayamos tenido. Mi alegato era que no había un racismo imbuido en las instituciones, en el sistema legal. Muy por el contrario, si tú observas no solo la realidad histórica, sino el poder en México, te das cuenta que el poder reside en grupos que son mestizos. Los ejidatarios, los campesinos, los políticos, los militares, los narcotraficantes, los intermediarios, las policías, son grupos que son mestizos. Totalmente. Tienen sangre española y sangre indígena. De hecho, el gran mestizaje, una ventaja que tenemos en México es que hay un gran mestizaje. El American Journal of Physical Anthropology calcula que son 89% de los mexicanos. Si tú revisas las diferentes encuestas, te das cuenta que la gente cita como motivo de discriminación, por ejemplo, el INEGI, las encuestas nacionales de discriminación, citan al racismo en penúltimo lugar. De 10 razones, la penúltima es la raza. Para la discriminación. Para discriminación, o sea, antes hay sexo, edad, clase,
Sí, o sea, Claro. ¿Y qué más prueba de la gran voluntad de mezcla racial quieres que el hecho de que seamos un pueblo mestizo? Claro. O sea, la voluntad de procrear incluso con el otro ya habla de una gran tolerancia racial. Aquí no ocurrió como en otros lugares donde sí hubo un exterminio o una segregación, como es en el caso de Estados Unidos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que muchos de esos académicos, sobre todo de la izquierda, cercana al régimen, que además son profesionales del racismo y son, de eso viven, de esa industria, muchos de ellos estudian en Estados Unidos, se van becados a estudiar posgrados, entonces importan la taxonomía racial de Estados Unidos y la aplican a México, como si México fuera Baltimore o, ¿no? O sea, como si fueran negros y blancos. No cuadra. No cuadra, claro que no cuadra. Te lo dicen todos los estudiosos, no te digo, no solo de la historia de la sociedad novohispana, sino del México ya independiente. Sí ha habido fricciones por el color de la piel, te digo. Pero ni han sido determinantes, ni han establecido a las instituciones que nos rigen, ni a los documentos. Nunca nos hemos contado por razas, ni dividido a la sociedad en razas. Pero esa retórica demagógica le venía muy bien al régimen obradorista, precisamente para pintar a una sociedad racialmente oprimida por una élite blanca. No es cierto. Para dividir, es un cuento, ¿no? Para dividir. Sí, aquí sobre todo les ha funcionado muy bien por clase, ¿no? Esa parte de la clase media, que es a la que se dedican a atacar los de clase alta y los de clase baja. Aunque, fíjate, Tere, esa sí se la concedo un poco más al obradorismo. Es así. No, pues el elemento marxista de clase, la lectura de la clase, el cuento de la desigualdad entre una élite y un pueblo, me parece que ese relato obradorista sí está mucho más emparentado con la realidad. Me parece que México históricamente sí es una sociedad desigual. Materialmente siempre ha habido una élite, siempre ha habido una clase desfavorecida. Las condiciones materiales no han, digamos que ofrecido oportunidades, ¿no? De desarrollo. Para nada coincido con que digamos que la solución sea el obradorismo, ni mucho menos, al revés, lo empeora. Pero ese diagnóstico de desigualdad material por clase sí me parecía más correcto que el racial. El racial sí me parece un invento, un importado. Sí, por eso tan atractivo el marxismo, ¿no? Pero en cambio lo de la clase no, lo de la clase me parece que sí estaba mucho más, mucho más real, ¿no? Sí encontró dónde aterrizar perfecto, ¿no? Yo sería, y me voy a meter, sería un poquito más cuidadoso, porque una cosa es el chip que traen ellos, que es un chip muy barato en el sentido de que pues, es un marxismo importado. Pero pues, el marxismo es una lucha de clases, donde una clase se entiende a alguien que tiene o capital, ¿no? O no tiene capital y solo trabajo. En el caso de México no tenemos 100% eso, tenemos desigualdad como en todo el mundo hay. O sea, por ejemplo, en los Estados Unidos hay una desigualdad bestial. Y también esa historia de que hay una super capilaridad y eso no es cierta, ¿no? O sea, también ahí hay clases, también ahí están los hijos
de los que fueron a las Ivy Leagues y todo. También allá existen este tipo de cosas, también en Europa las existen. Y sin embargo, en cuanto a la propiedad, yo creo que aquí, pues parte de lo que hizo Cárdenas fue eso, ¿no? Fue que todos tuvieran su pedazo de tierra. Ese fue fueron las demandas también de Zapata, ¿no? Que la tierra es del quien la trabaja, etcétera. Y en ese sentido puedes decir que no hay esa visión marxista de que, bueno, están los capitalistas, que ellos son los que tienen todo el capital y nosotros no tenemos nada más que nuestro trabajo. Yo creo que es una caricatura lo que es. No, desde luego, es una caricatura y además espero que no se malentiendan. No, yo no veo el mundo maniqueamente digamos que en esta dicotomía binaria entre ricos y pobres y oprimidos y opresores y explotados y explotadores, como lo hace el marxismo y como lo hace el obradorismo. No, lo que quiero decir es que si la realidad mexicana, en efecto, sí hay una desigualdad material. Claro. Sí hay. Claro. En cambio, la racial es menos real. El cuento es más fabricado. ¿Sí me explico? De hecho, en México absorbemos las culturas. ¿Tu familia es libanesa? Sí, así es. Y los absorbemos. Sí existe todos nos integramos. ¿Cómo se dice? Sí, bueno, hay cubanos, hay españoles, hay alemanes, hay libaneses. Pero en México no se aíslan como en Estados Unidos, que está el barrio chino, el barrio mexicano. Aquí los absorbemos, se integran a la sociedad. Allá los aíslan. Hay un poco. Y sí existe clasismo. Eso sí. Eso sí. Y no sé, Pablo, cómo veas ahora, yo algo que estoy afortunadamente viendo y lo comentaba contigo hace un momento. Digo que, bueno, yo parto siempre de estas partes espirituales y cosas raras que se dicen. Por ahí se nos dijo hace poco que la luz se iba a recorrer y que iba a ir acabando con la oscuridad. Metafóricamente, esto es, yo estoy viendo que ahora sí hay mucho más gente como nosotros que estamos despertando ante esto. Y te comentaba que me sorprende que de los videos que he estado viendo esta semana, que encuentro que los periodistas, sobre todo, ¿no? Entre ellos, pues te comentaba que vi este video de Anabel Hernández presentando su libro, que ya empieza a hablar de corazón, que ya empieza a hablar de una nueva, me choca la palabrita, pero narrativa, donde parece ser que estamos empezando a salir de todo esto que ha sido lo que nos ha marcado ahorita precisamente el obradorato. Va a ser lento, pero a mí me llama la atención, y te lo dije también hace un momento, pues esta intuición tuya, esta parte que también me da la impresión como de que vinieras más despierto de antes. Me da la impresión de que eras el niño en casa de cállate la boca, o sea, como de no digas las cosas, porque te siento, o bueno, lo que he visto en tus entrevistas, muy profundo, muy filoso, muy directo a las cosas, pero sobre cosas que mucha gente todavía no estaba lista para ver y que tú ya mencionabas. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Te comentaba de un video ahí en La Hora de Opinar con Leo, con Denise Dresser también, que están hablando a unos días de esto de cuando se dice que Claudia obtuvo la mayoría electoral, que hoy sabemos que no fue así, que lo que obtuvo fue la minoría y que se realizó un fraude electoral maestro, ¿no? Pero ahí todavía estaban, como yo creo que estábamos en shock, todavía no captábamos. Y entonces tú eres el que empiezas a decirles, ¿no? Que cómo viene la situación, cómo es que se va a manifestar. Inclusive todavía no se daba esto de la sobrerepresentación, y tú ya estás hablando de ello. ¿Cómo ves ahora con toda esta intuición, todo este camino andado? ¿Qué ves? ¿Qué viene para adelante, Pablo? ¿Qué nos toca? Bueno, pero una aclaración, ¿eh? Yo se lo decía a Emilio, yo nunca dije que hubo fraude. No, tienes razón. Sí, o sea, perdón. Yo sí creo que ganó Sheinbaum y ganó bien. Bueno, desde luego que hay ilegalidades, es una elección inequitativa, hubo irregularidades, había suficientes elementos para anularla, intromisión presidencial,
coacción, compra de voto, todo eso sí es cierto. Eso sí. Lo que no estoy, o yo no he visto evidencias suficientemente contundentes para quitar, para decir que ganó Xochitl, o que se robaron la elección, o que Sheinbaum no ganó, o que el pueblo mexicano no respaldó al régimen obradorista, eso no. No, inclusive en el programa todos asumen que sí, que Claudia ganó la mayoría. Yo pienso que el régimen obradorista llegó por la vía democrática y se refrendó por la vía democrática. Eso no quita que en efecto haya elecciones, una elección inequitativa, el piso desbalanceado, irregularidades, ilegalidades y todo, pero no las suficientes para anular el triunfo. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum le gana a Xochitl por por 20 millones de votos. Yo no he visto evidencia ahora de que esos 20 millones de votos sean fraudulentos. Ok. Eso lo platicamos fuera. ¿Qué creo que viene? Bueno, pues estamos viendo, yo creo que es una autocracia incipiente. O sea, lo que sí te concedo es, creo que ya destruyeron la democracia, ya destruyeron incluso a la república, porque no es una república constitucional aquella que no tiene división de poderes. Exacto. No es una república constitucional si ya no el documento esencial del acuerdo primario es ya no más la Constitución. Entonces ya no puedes hablar de una república constitucional. Y yo pienso que aunque siguen siendo un régimen democráticamente electo y que llegaron por la vía de las urnas, yo pienso que ya destruyeron todo acceso efectivo para llegar al poder. Es decir, no me imagino que una fuerza política ajena al régimen gane por las buenas. O sea, que el régimen se vaya por las buenas, yo no me lo imagino. Ahí hay una pregunta. Bueno, si ganaron con tanta diferencia, ¿por qué destruirlo? Es lo que le decía. Es lo que le decía a Emilio. Si soy tan bueno, ¿por qué voy a destruirlo? Claro. Porque quieres llenar todos los huecos, no quieres dejar espacios. El poder siempre es expansivo por naturaleza, entonces siempre vas a dejar todos los flancos cerrados. Sí. No. Sí, mantenerse para siempre. Así es. Es la dictadura. Bueno, lo que está claro es que están siguiendo el manual del dictador, lo mismo que pasó en Yo digo Cuba, que Venezuela. yo pienso que es una autocracia incipiente, es decir, acaba de empezar, no sé qué curso vaya a tener, cuál sea su devenir. Yo creo que ni ellos mismos, pueden pasar muchas cosas, y no tengo bola de cristal. Yo imagino 3 escenarios para contestar la pregunta. Eso me encanta. 3 posibilidades. Una es en efecto digamos que se aferren al poder. ¿Sí? A toda costa. Sí. ¿No? Que se aferren al poder a toda costa. Esto no ha sucedido todavía, pero imagínense, para poner el ejemplo, que no reconozcan una derrota. Es decir, que pierdan las elecciones y no se vayan, como lo hizo Maduro en Venezuela. Entonces ese sería, digamos, un primer escenario. No lo han hecho todavía desde mi lectura, pero podría pasar. Y también, por cierto, lo veo improbable por la naturaleza de México, pero bueno, esa es otra discusión. El segundo escenario es que haya una disputa por el poder entre el mismo régimen, ¿sí? Donde, que eso yo creo que ya lo estamos viendo. Sí. Es decir, haya varios centros de poder. Uno esté en la institución presidencial, otro esté en caudillos afuera o en el
predecesor, Ujú, en caciques locales, ujú, ¿sí? Y que se empiece el Ujú. En el movimiento, partido, ¿no? También. pues no ujú. sería un partido, yo creo que no es un partido, es un Ah, movimiento, Ajá. Es una secta. Es una tenga secta. diferentes cotos de poder, ¿sí? Ujú, ujú. Que sería un poco lo que sucedió en el México del siglo XIX. Es decir, caudillos, cuartelazos, diferentes, Sí. digamos, diferentes centros de poder, Y ¿no? luego vino la dictadura de un partido, ¿no? Luego vino, no, antes de la de un partido vino Ujú. la de dos señores, Benito Juárez y Sí, Porfirio Porfirio Díaz. Díaz. Ok. Luego vino una revolución y luego vino un régimen de 70 años. Ujú. Y la tercera posibilidad es precisamente la del final del PRI, que es que el mismo régimen se resquebraje desde adentro en dos facciones, Ujú. ¿sí? O más. Ujú. Una facción liberalizante que restablezca la democracia otra vez. Eso es lo que pasó en el PRI. El PRI se Sí. divide en dos. Eso iba a Ujú. decir. Una facción pierde el poder y la otra abre hacia la democracia. Ok. Esos son los tres escenarios que yo me imagino, Ujú. pero qué devenir vaya a tener la incipiente autocracia obradorista todavía no lo conocemos. Te digo, Sí. hay muchas posibilidades y ni ellos mismos yo creo que lo saben. Ujú. Sí, de hecho, ahorita Mm. como ciudadanos, yo les puedo decir que ya no creemos ni en los políticos actuales ni en los ninguno, Ninguno. izquierda, derecha. De hecho, ya no usamos Ujú. ni izquierda, derecha, ni Sí, ya. ese lenguaje es para dividir. Ujú. Entonces, el futuro de México está en la mano de los ciudadanos. Así que actívense. ¿No Ujú. piensan que va a venir un político a salvarlos o un Extranjero. caudillo o un O alguien del extranjero? extranjero. Así que es hora de unirse y actuar. Estos caudillos también pueden estar entre los ciudadanos. O sea, de repente puedo sentirme Juana de Arco, de repente puedo a lo mejor enaltecerme y generar también un movimiento, ¿no? Que puede venir desde provincia, desde lo interior, Como el que ahorita sombrero, ¿no? percibimos a los del sombrero, percibimos gente de Chihuahua, gente de Oaxaca que también empieza a despertar porque parece ser que son los que están más sometidos, ¿no? Más hipnotizados, más dormidos. No quiero generalizar, pero yo creo que sí, como dices, tenemos ahora sí, como decimos vulgarmente, ¿verdad? De chile, mole y de manteca. Y bueno, estar atentos, muy atentos, sin que por ello nosotros dejemos de estar activos, ¿no? Entonces, ahorita, no sé, Paula, a mí me interesa mucho desde la parte de tu larga experiencia, tu larga trayectoria, que ahorita me queda más clara, pues todo esto, estos estudios, todo de dónde vienes, cómo percibes, y ahí sí voy a tocar tema delicado, pues toda esta situación ahorita que también nos compete de la parte de Sheinbaum, que dicen que bueno, pues que Trump ahorita le dice, ¿no? Que no más petróleo a Cuba y que empieza, por un lado aquí, como buena parte de todas las mentiras de la mañanera, donde se niega, ¿no? Que vinieron por un capo canadiense, que vino el FBI, lo detuvo, y en la mañanera se dice que se entregó. Entonces, ya sabemos que todo esto va a seguir. Pero, ¿cómo ves ahí el futuro de México en todo esto, en la parte internacional? Bueno, mira, aprovechando estos tres escenarios que te comentaba, Uh-huh. que yo veo, yo creo que el que más está cumpliendo es el segundo, donde justamente hay varios cotos de poder. ¿Por qué lo digo? Para contestar esta pregunta, porque es evidente que Sheinbaum me parece que está atrapada precisamente entre el frente de su predecesor, Uh-huh. es, López Obrador. Yo creo que un gran coto de poder todavía es quien controla el movimiento, si no es que buenos, digamos que corrientes también regionales, alianzas con el narcotráfico, con militares,
de diferentes cúpulas, Sí, sí. Diferentes caciques locales, en fin, toda una serie de personajes, y es muy evidente que yo creo que Sheinbaum está atrapada entre esa coalición que la necesita para gobernar y la presión internacional. Así es. Como bien dices, Trump. Entonces, es una suerte de paradoja, porque si le da gusto a Trump, eso implica inevitablemente erosionar su coalición interna. Y si le da gusto a su coalición interna, es erosionar la relación con Trump. Entonces, es una suerte de lo que los franceses llaman cul-de-sac, o sea, callejón sin salida. En ese sándwich está Sheinbaum. Sí, entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Sí, y es muy evidente que tiene poco margen de maniobra. Bueno, y no solo personajes internos, también externos. Como bien dices, la dictadura de Cuba, la dictadura venezolana, varios sátrapas del vecindario con los que el obradorismo la llevaba muy bien, están perpetuamente presionados por Trump. Y eso le deja poco margen de maniobra a Sheinbaum. Ahora, ya siendo muy serios, yo pienso que México, por razones pragmáticas, su corazoncito puede ser bolivariano y puede simpatizar con sus hermanos latinos y puede tener sentir esta ternura hacia Cuba. Exacto, ¿no? Pero en el fondo, los intereses y el pragmatismo, economía está ligada. Y la vecindad y los intereses y la economía lo colocan inevitablemente subyugado a Estados Unidos. Lo puedes ver, por ejemplo, con los aranceles a China, ¿no? Para renegociar el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, una de las condiciones sine qua non de Estados Unidos era, digamos que, ponerle barreras de entrada al mercado chino. Y eso es diametralmente opuesto a la ideología de los Sheinbaumitas. Muchos Sheinbaumitas son pro-China. Les gusta el modelo chino, muchos son estalinistas, maoístas, incluso son de izquierda ideológica, pero en la praxis, la vecindad y la economía y los intereses con Estados Unidos nos vuelven a irremediablemente un país vasallo. Si por ellos fuera, darían de baja el Tratado de Libre Comercio. Sí. Pero si lo hacen, llevan al hoyo a México. Pero fíjate, ahí hay otro margen difícil de maniobra. Vamos a suponer que sí, quieren, por razones ideológicas, destruir el Tratado de Libre Comercio. Si lo hacen, se echan encima a la población. Imagínate a México sin Tratado de Libre Comercio, la población que vota por el obradorismo estaría muy descontenta. Pierden una gran base social. Entonces no lo van a hacer. Y de aquí por de eso allá, ¿no? López Obrador y Sheinbaum, por más ideológicamente marxistas que sean y lo que digan, simpaticen con, en el fondo están alineados a Estados Unidos a fuerza. Como dicen, ni los animales patean el pesebre. Sí, o sea, la realidad se impone encima de la ideología, eso es lo que quiero decir. Ya, sí, bastante claro. Y bueno, además la exigencia, ¿no? De que ahora nos dicen también, una de las condiciones es que se necesita un poder judicial sano. Ajá. Entonces, bueno, pues hay tantas cosas ahorita en juego que de verdad como nunca, esto de estar enterados realmente y al tanto, híjole, resulta muy, muy cansado y no siempre, como tú dices, no siempre vamos a estar en lo correcto. Mientras ¿no? garantices los intereses de los gringos.
también, Ujú. porque no son puristas tampoco ellos. O sea, si trabajaron 70 años con el PRI, Ujú. muy cómodos, es muy claro que les tiene sin cuidado la democracia. Así es. Mientras no les hagas algo como lo de Constellation Brands, ¿no? Que les arruines una inversión porque en México no hay poder judicial confiable, Ujú. mientras no hagas eso, ellos están bien. Entonces yo creo que sí, están exigiendo ordenar el poder judicial, para asegurar sus intereses, Ok, nada más. ok. Pues yo creo que queda bastante más claro. Esto era la parte que queríamos, no sé si algo queda. Pero este panorama, Sí. todo este... Pues mira, a mí dos de las dudas que no creo que nos dé tiempo de cubrir, pero donde me parece que sería interesante tu aportación, primero en cómo los medios de comunicación se han doblado de una forma indignante ante este régimen autoritario, la forma en que todas las primeras planas de los periódicos son para alabar al régimen, son para tratar de rascar y a ver cómo manipulan los números para decir algo bueno, son para publicar supuestas encuestas de popularidad que están totalmente basadas en fantasías. Y bueno, no nos metimos y no nos vamos a meter en el tema de las elecciones porque nos da abasto, pero sí en el tema porque nosotros ya hemos tenido aquí invitados que han hablado de esto, pero sí en el tema de cómo estos señores han ido censurando y que a ti, sin duda alguna, te pegó, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que tiene que entender la gente que los medios de comunicación en México están viciados de entrada. El arreglo, la arquitectura institucional es viciada de entrada. ¿Por el tema de las licencias? Sí, por el tema de las concesiones. Bueno, es un tema de mercado. Déjame explicar por qué. A ver. Es un tema de diseño y de mercado. Los grandes medios de radio y televisión en México, todos, en el fondo, son concesiones del Estado. El dueño de verdad detrás no es Azcárraga, es el Estado. Bueno, pero el espectro radioeléctrico. Pero es en todos los países. Sí, pero el espectro radioeléctrico es la nación. En todos los países, no nada más México. Sí, nada más que en México, en Estados Unidos o en Europa, viven de suscripciones, por ejemplo, o viven de publicidad oficial, o viven de diferentes negocios. Aquí viven del gobierno. Aquí viven del gobierno. Lo mismo la prensa. En México nadie lee. No, tenemos índices muy bajos de lectura. Nadie compra la prensa. O sea, no, los medios no viven de ventas. Su principal ingreso, ¿de quién crees que es? De la prensa escrita. O sea, en el caso de la jornada oficial. En el caso de la jornada. En el caso de todos. En el caso de todos, su principal cliente es la publicidad oficial. Es el principal cliente. No viven de lectores, no viven de suscriptores, no viven de audiencias, como en Estados Unidos o como en Europa. Eso tú has hecho las cuentas. Yo he hecho las cuentas. O sea, tú lo que dices es, si el gobierno no pagara a los periódicos, quebrarían todos. Así es. Todos los periódicos quebrarían. Todos. Y yo recuerdo que antes todo el mundo estaba suscrito al periódico, ahorita nadie. Todos, sí, en México no hay lectores. Eso es prensa escrita. Radio y televisión son concesiones. Lo que pasa es que como son concesiones, te las pueden retirar. Tú recordarás una mañanera. Claro, la amenaza todo el tiempo. Una mañanera donde López Obrador les dijo a los dueños de los medios, no se les olvide quiénes que son concesiones. Entonces los concesionarios se cuadran. Que también ahí es un tema de
El caso de Salinas Pliego es otro que tiene No, otras aristas que podemos platicar. Pero bueno. Creo que no es lo más interesante de ese caso. No, creo que, a ver, las concesiones no se dan por 2 años, ¿no? Se dan por muchísimos años. Y el problema ahí es que nadie defendió y nadie dijo, no vamos a permitir que se erosione el Estado de Derecho, porque si no se erosiona el Estado de Derecho, un presidente que nada más va a estar por 6 años no puede hacer nada. Pero además te voy a poner otro ejemplo muy, muy importante. Y esto es crucial. En otros países existen comisiones independientes del Ejecutivo, como en Estados Unidos la FCC, la Federal Commission of Communications, ¿no? O en Europa ya órganos reguladores. En México, en teoría, se había creado el IFETEL. Lo primero que hizo López Obrador, bueno, no lo primero, ya lo acaban de hacer, pero destruyeron al IFETEL. Claro. En consecuencia, otra vez, los concesionarios están absolutamente indefensos del Estado. Sí, totalmente. En cambio, en Estados Unidos, para empezar, hay muchos canales concesionarios y compiten entre ellos. Aquí solo hay 2 o 3. Pero segundo, la FCC es independiente del Ejecutivo. Eso no sucede en Aquí México. No sucede por lo que acabas de decir, que estas personas hicieron sus tranzas para obtener la sobrerepresentación. Ya ahorita hace una semana salió ahí un libro hablando de la inconstitucionalidad de la sobrerepresentación El de María Marván. que esos señores se hicieron, ¿no? Que apenas si tenían el 50 y tantos y le robaron a 20% de representación para hacerse de 70 y tantos, ¿no? O sea, entonces ya con eso, pues sí, hicieron todos estos destrozos de los que estás hablando. Fácilmente. Pero bueno, cerremos ese tema y ahora volviendo a la parte de Donald Trump. Sabemos, aquí lo platicamos, incluso no sé si se acuerdan ustedes, de que bajo López Obrador, pues ha habido incluso entrada de terroristas a los Estados Unidos a través de territorio mexicano. Independientemente, digo, coincido plenamente contigo y si es que no lo dijiste, lo digo. Los intereses de Estados Unidos no es que todo el continente americano sea una democracia, ¿no? Pero sí es cierto que ellos tienen una preocupación de seguridad nacional que tiene que ver precisamente con el terrorismo, con la presencia de Rusia, de China y de Irán en el continente. Y parte de ese plan para restablecer o para recuperar la seguridad nacional que ellos han visto, sobre todo en estos últimos años, en riesgo, ¿no? Pues tenemos que acabar primero con Maduro, que es un señor que está metiendo no nada más las drogas, sino ya estamos viendo poco a poco cómo está la conexión con Irán, con Rusia, con China. Infiltrando ideología también, ¿no? Así es, ¿no? De hecho, había rusos arriba de Palacio Nacional. Sí, nosotros nos topamos, no es broma, nosotros nos topamos gente que es de Cuba. No, está totalmente documentado y estudiado que en México está totalmente infiltrado de espías chinos, rusos, iraníes. Iraníes menos, pero sí, no, tienes toda la razón. Entonces, bueno, vemos que, digo, cubanos, venezolanos. Yo no pensé, yo estaba muy cabizbajo porque no veía que los Estados Unidos tomara alguna acción hasta que ya por fin se llevaron a Maduro. La verdad, eso puso una sonrisa enorme en mi cara. Y millones. Lo que ahorita, o sea, lo que ni siquiera, ya pasó del rumor, es pues lo que estamos viendo de que van a querer cabezas de narcopolíticos, ¿no? O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos esperando, lo que queremos. Estamos esperando que se lleven al dueño de la chingada. Es que se lleven a los de la lista Marco, a los principales morenistas. Por un lado, la pregunta es,
¿crees que sí se lleven a estos, a estas cabezas de Morena, a estos narcopolíticos, que todos son narcopolíticos, pero digamos, por dar nombres, pues están ahí Mario Adán Augusto, Delgado. obviamente, está Monreal, está Bartlett, Sí. está Noroña, Mario Delgado, Monreal. Delgado, Ujú. son algunos de los nombres, obviamente los Los gobernadores. hijos de Andrés Manuel, Sí, obviamente los gobernadores de Sinaloa, de Rocha. Tamaulipas, Rochamoya, Américo. Américo. Mira, yo creo que sí es factible ver algunos casos, sobre todo para cumplirle a los gringos, ¿sí? Un puñado de nombres y de emblemas, nombres muy sonados y emblemáticos, es posible. No lo firmo, pero es posible. Lo que no me imagino es que sean todos. Nunca que sean todos. ¿Por qué? A los gringos, repito, lo que les interesa es la estabilidad de México. De hecho, hay correlaciones históricas que dejan muy claro cómo a mayor inestabilidad en México es más probable la invasión gringa. Porque quieren proteger a sus intereses. Por eso les gustan mucho las autocracias como el PRI o en su momento Porfirio, ¿no? O sea, entonces, eso le da ventaja a Sheinbaum también para negociar. Decir, es que no puedo entregar a todos. O sea, te puedo entregar a algunos, o te puedes llevar algunos ejemplos que también le sirvan a Trump para, digamos, trofeo mediático. No, y que se perpetúe, que hable en serio, ¿no? Pero si sirve de ejemplo lo que pasó en Venezuela, es precisamente ese. Descabezas a uno, pero adentro se queda intacto el régimen. O incluso vamos a suponer que hay una transición pactada poco a poco y que se vaya depurando el régimen chavista. ¿Le da tiempo a Trump de hacer eso en México? Yo no creo, se va en 2 años. En 2 años se va Trump. Sheinbaum va a estar 2 años más que Trump. No le alcanza para depurar a todo el morenismo y el régimen narcopolítico. ¿Qué quiero decir con esto? Y cierro la pregunta. En mi análisis, en mi proyección del futuro, va a sobrevivir el narcorrégimen. Okay. O sea, el narcorrégimen mexicano va a sobrevivir a Trump. Ajá. Va a ganar. O sea, se va a quedar el narcorrégimen morenista, se va a quedar aquí en México. Trump ya no se puede reelegir, ¿no? No. Trump ya no se puede reelegir, pero además está viejito. Pero además, te digo, los gringos en el fondo quieren estabilidad. Entonces, tendrán que llegar a otro tipo de acuerdo. A lo mejor, ¿sabes qué? Entrégame ciertas cabezas, pero no puedes entregar a todos. Y ahí tenemos esperanza, la resistencia en México. Es que es un trabajo que tenemos que hacer en México, exactamente a eso voy. Sí. A ver, el narcorrégimen ha existido siempre. Ahora es de droga, pero si tú lees historia nacional, te das cuenta que México siempre ha sido gobernado por criminales, siempre. Ve los tratados desde el siglo XIX, Vicente Guerrero, Vladimir Galeana, los próceres independentistas, los intermediarios de todo el siglo XIX eran en buena medida contrabandistas y criminales. Ahora resulta que trafican droga y es otra cosa. Pero es un trabajo que tenemos que hacer aquí, ganar la lucha por el Estado de Derecho. Y eso no lo pueden hacer desde Estados Unidos. Sí, yo veo que siempre empiezan a surgir, o sea, sabemos ahorita de un movimiento que inició hace 3-4 días, se siguen sumando. Y bueno, estamos buscando esta unión en la resistencia, que no es tan nada sencilla.
La gente, todavía tenemos estos egos, esos protagonismos. Sin embargo, es así como seguir poniendo el dedo ahí para que la gente de verdad vaya despertando cada vez más. Y de donde menos te esperas, gente que antiguamente a lo mejor votó por Andrés Manuel y que hoy está ya en descontento. Y mucha gente que empieza a informarse quizás a través de estas vías, que es lo que yo les pido mucho. No me lo creas a mí, infórmate. ¿Sí? Porque solo así, y de verdad no te informes en estas plataformas, perdón, ya se me salió. Bueno, en estas plataformas que están a favor. Controladas. Ay, perdón. Entonces, sí necesitamos volvernos escépticos. Ya no tragarnos todo lo que nos dan y desde luego empezar a generar desde cada uno en sus trincheras. Yo pongo mucho esto. Sabes que desde ti, ¿qué se te ocurre antes de que tengamos que recurrir a la violencia? Desde la parte pacífica hemos visto que sí se puede siempre y cuando pues haya esta verdadera unión y sobre todo conciencia. Más que unión, me gusta la palabra conciencia. Que estemos todos bien conscientes de a dónde vamos si no despertamos, a dónde vamos si nos seguimos quedando en esta comodidad. Y gracias, Pablo, porque esto es lo que me encanta, tienes una información que No, pues gracias a ustedes. yo no llego. No, gracias a ustedes, hombre. Sí. De verdad, mil gracias. Algo más, un estudio más riguroso del... Sí, espero que la gente que nos ve, que nos creo escucha, vale la pues pena. que también estén, ahora sí que es algo muy aterrizado, ¿no? No es nada más de que se te ocurrió, lo soñé anoche, o sea, no, traes todo un estudio que lo avala y yo sí creo que mucho de esta conciencia, de toda esta intuición, también tiene su base en el conocimiento. Entonces, invitar a la gente que también, pues, se informe, ¿no? Encantado. Pues yo quería tocar nada más un tema, lo que se vive gente que viene de fuera me dice, aquí en la ciudad están viviendo como una burbuja. ¿Por Y qué? de Porque fuera, país, sí, México. dentro de provincia. ¿Por qué? Porque no nos llegan todas las noticias. Tú estás viviendo en el sureste, ¿no? Así ¿Tú es. cómo lo percibes? Porque lo que me cuentan está terrible. Que no nos enteramos de lo que sucede realmente. Por ejemplo, en Sonora, en Oaxaca. Oaxaca, sí. Chiapas. Bueno, precisamente me ha despertado otro tipo de conciencia, haberme alejado del centro. Los capitalinos, creo que tenemos un sesgo céntrico. Tenemos una realidad. Una realidad vista desde el centro del país que no necesariamente corresponde. Una cosa que me he dado mucho cuenta precisamente en provincia es que a la gente no le interesan tanto las ideas, o sea, ¿qué es una república? La división de poderes, el Senado, la federación, no, le interesa su realidad material inmediata, seguridad, desagüe, basura, educación, salud. Entonces la política, y eso es algo que yo no sabía, que entendí hasta haberme ido. Desaparecidos. Desaparecidos. Que la política en buena medida es local. La gente tiene más incidencia en lo local y le afecta más lo local. Y ya después podemos ir a lo nacional, ¿no? No digo que no, pero la gente tiene que involucrarse en su realidad inmediata. Y no solo es lo que sucede a nivel céntrico en la capital. A gente del sureste no va a saber lo que ocurre en el norte. ¿Qué le importa lo que ocurre en Michoacán o en Sonora o en Tamaulipas? Por supuesto que hay ciertos vasos vinculantes, pero son pocos. Si no le interesa lo que ocurre en la capital, menos aún lo que ocurre en rincones remotos de la República o de la ex República. Sí. Debo decir. Entonces, sí, yo por mi propio aprendizaje animaría a la gente a involucrarse en su comunidad. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Sí. Tenemos que cerrar porque ya se nos pasó más de una hora. Qué amables. A ti, de verdad. Obviamente agradecerte
volver a mencionar, bueno, las redes, las vamos a poner aquí abajo, nuestras redes. Ajá, la de Pablo, Y, pues, Disidencia. Pablo, también. acuérdense, es disidencia.com. No, disidencia.mx. Disidencia.mx. Ahora, Ok. rápido. Así como dije que los medios en México están atados por el poder, Ujú. yo cobro suscripción. Y, pues, Ok. bueno, Y es precisamente para prescindir de la publicidad, del gobierno, de los dueños de los medios. Es una relación directa con el suscriptor. Ujú. Es un modelo que me asegura poder decir la verdad. ¿Y eres tú nada más o hay un equipo? Tengo, ¿O qué? sí, o sea, tengo varios columnistas invitados, Raúl Ávila, Óscar Constantino, Ángel Jaramillo, somos varios. Pero en esencia es un newsletter que yo edito, que distribuyo a través de Substack y por correo. Es semanal. Es semanal y ustedes se pueden suscribir y son menos de 18 pesos a la semana. Okay. O sea, menos de 20 pesos a la semana es un café. 80 pesos al Pero mes. no hay publicidad, no hay gobierno, no hay dueños de los medios, no hay intereses. Es completamente la relación Independiente, ¿no? entre nosotros y el suscriptor. Pues ojalá ese modelo gane más tracción. Estaría. Yo pienso que sí. Pudieras tú conseguir otras personas que también le entraran para que también fuera un paquete más atractivo también para la gente. De todas formas, pero gracias, nada más a ver. tú solito eres una persona sumamente interesante de leer, de escuchar, de ver. Y entonces, pues no se pierdan disidencia.mx. Aunque he visto que también estás en YouTube y estás en otras cosas, ¿no? Sí, Twitter. Soy muy tuitero y Substack. YouTube no tanto, aunque sí hay, pero le meto menos. No, pero sobre todo que Pablo de verdad habla con la verdad. Entren a ver su trayectoria desde es de lo mejor que hay. La hora de opinar, sí, esto es algo. Bueno, pues así que todos gracias. A suscribirse. Por favor. Suscríbanse y gracias. pónganos sus comentarios. Y ya saben, la manita y la campanita y todas Todo, esas cosas. pero suscríbanse. Muchas gracias. Aplauso. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. De verdad, mil gracias.